justamente a finales de los 50, cuando llegas a Baja California, está, si no todo por hacer, mucho por hacer. Sí. ¿Qué fue lo que encontraste en términos de, o desde la perspectiva, desde la mirada de tu campo? Entiendo que llegaste para otras funciones, pero me gustaría enfocarme en el tema de la historia en sí misma. ¿Qué fue lo que encontraste? Ándale. Yo traía mi inclinación en la historia, independientemente de mi formación de abogado, que me fue útil para pues, los efectos prácticos de ganarme la vida en los inicios. Paralelamente, repito, traía una formación, ¿verdad? Que incluía un interés en la historia, ¿verdad? Mi tesis de licenciatura en la Facultad de Derecho fue sobre un tema histórico, ¿verdad? Yo entré digamos, al campo de la historia por la vía de la historia del derecho constitucional, que es muy importante, ¿verdad? Y aquí en Mexicali, que es donde llegué primero, pues me di cuenta de que en esta sociedad se había dado un proceso de desarrollo histórico muy interesante y diferente al de otras regiones del país, ¿verdad? Que era un proceso relativamente nuevo, se percibían unas ciudades, Mexicali, Tijuana, nuevas, ¿verdad? Y que pues tenía características, repito, distintas. El factor fronterizo le daba un tono muy peculiar, ¿verdad? Entonces, pues me interesó mucho conocer de la historia de esta región. Recientemente se había publicado la historia de don Pablo L. Martínez, profesor pues muy talentoso, que realizó una labor esforzada, meritoria, ¿verdad? Y que acababa de publicar su historia de Baja California. Y poco antes de la publicación de esa historia, se realizó lo que se denominaría Primer Congreso de Historia de Baja California, organizado por el gobierno del licenciado Braulio Maldonado, primer gobernador. Pues a él se le objetan algunos aspectos, ¿verdad? Es decir, como que no llenó las expectativas que se tenían en él como primer gobernador, en algunos aspectos, pero en otros, pues ya viéndolo con detenimiento, pues tuvo logros significativos, pues le tocó afrontar problemas básicos, ¿verdad? De un incremento notable de la población. Eran los años del bracerismo, que llegaban gentes con el propósito de pasarse al otro lado y si no podían se quedaban aquí. Entonces, pues él acomodó a esa gente a base de crear las colonias populares que son conocidísimas en Baja California, en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada. Y además sigue siendo la constante de la frontera. Sí. Sigue llegando gente. Sí, sí. Entonces, pues capotear esos problemas, ¿verdad? Y a eso agrégale toda la tarea que se necesitaba desarrollar pues para la conversión de un territorio a Estado de la Federación. Constitución política,
reglamentos, instituciones, departamentos, todo. Esa es una labor importante. Por supuesto. ¿Verdad? Y yo últimamente, por otros trabajos que he desarrollado en la universidad, me he dado cuenta que un mérito de su gobierno fue que, no obstante todos esos problemas que tenían ingentes, se dieron tiempo para tomar medidas encaminadas a dotar a esa sociedad informe que se estaba gestando, convertirla en una comunidad con un sentido de pertenencia, ¿verdad? Y tuvieron la visión de reconocer la utilidad que para ese fin tenía la historia.